Hola, muy buenos días. Buenos días, profesor. Buen día, Buenos profe. días, profesor. ¿Cómo les va? Beatriz, buenos días. Buenos días, profesor. Dragos, por favor, colóquense presente en el chat. Ignacio Rivas, Juan Pablo, Julio López, Luna, Estefan, y son los que tengo presentes acá en el momento. Señalarles, ¿cierto?, que hoy día, bueno, esta es la penúltima clase antes de lo que es el certamen. ¿Ya? Nosotros la próxima semana ya tenemos el certamen. Considerar para el certamen de la próxima semana, yo les voy a subir algunas hojas con algunos ejercicios necesarios de aplicación para que ustedes lleguen más preparados para el certamen. Lo otro es que el certamen yo pretendo subirlo, a ver, son las 9, tipo 9 de la mañana, para que ustedes tengan prácticamente hasta las 5 o 6 de la tarde para desarrollarlo, ¿ya? Es un tiempo, digamos, suficiente, inclusive si tienen clase entre medio también van a poder, pero es un tiempo suficiente, y si requieren más tiempo, vamos a dar el tiempo que sea necesario. La idea es que no dejen de aplicar o no dejen de responder algo por falta de tiempo. No quiero que el tiempo sea factor en esto, ¿ya? Lo otro es que
vamos a llegar básicamente hasta con la materia que entra básicamente en la que tenemos hasta, la que vamos a llegar hasta el día de hoy, que va a contemplar básicamente la unidad temática 1, con toda la parte conceptual que hemos iniciado. De la unidad temática 2, fundamentalmente me interesa, y vamos a hacer un breve resumen acá, lo relacionado con la parte, las técnicas básicas de mantenimiento, en específico, ¿cierto? Cómo se aplica el mantenimiento predictivo, cuáles son las distintas etapas que se debe pasar y cuáles son los requisitos para que se aplique el mantenimiento del tipo predictivo. Posteriormente, la unidad temática número 3 contempla básicamente las distintas herramientas de gestión para lo que es la aplicación y el desarrollo de tácticas de mantenimiento, que fundamentalmente están muy asociados a lo que es la etapa 3 de análisis de criticidad y selección de equipos críticos y modos de fallas críticos en el mantenimiento, etapas 3 y 4 del modelo de mantención, ¿ya? Y finalmente, bueno, dentro de este tema, ¿cierto? Es interesante visualizar aspectos relacionados con las distintas técnicas, particularmente para este certamen. A mí me interesa que ustedes analicen y entiendan bien la aplicación de lo que es el GRM, que es la gestión de riesgo y mantenimiento, que se basa particularmente en lo que es la ISO 31000. Y también me interesa que aprendan a aplicar y aprendan, ¿cierto?, cuáles son los distintos pasos que hay para lo que es la aplicación de lo que es el RBM y el RBI, que básicamente es el mantenimiento basado en riesgo y la inspección basada en riesgo, que es lo que vamos a abordar entre hoy día en la mañana y la clase que tenemos posteriormente a mediodía, ¿ya? Esos son los 4 aspectos que a mí me interesa resaltar, que entiendan también todo lo relacionado con el desarrollo de la tarea. Yo tomo muchos ejemplos de aplicación, pero en base a lo que es la tarea que ustedes desarrollan. Así que la aplicación de la materia, ustedes asocienla con con la tarea, con el ejemplo de la planta que están analizando. Es por eso que yo les dije, a mí me interesa que o sea, el tema de cuánto entreguen la tarea, para mí no tiene gran importancia. Lo que sí tiene importancia es que ustedes hayan hecho este ejercicio y hayan trabajado con el tema de la tarea antes del certamen. Es fundamental eso para que aborden de buena forma el certamen que vamos a ver. Ok. ¿Alguna consulta al respecto? Álvaro Urra. Álvaro. Beatriz. No, todo claro, ¿No? profe. Ya, ok. Listo, entonces vamos a ir con lo que nos compete, ¿cierto? Esta corresponde básicamente, se me olvidaba, habían algunas observaciones respecto a los videos que yo subí. El video 5 y 6 son lo mismo, ¿ya? Es el mismo video, entonces en eso no hay error alguno, corresponden a los mismos, el video 5 y 6. Y alguien me señalaba, porque ayer subí los videos 7 y 8, me decían que el video 8 no estaba abierto a público. Yo lo corregí, lo vi, lo puse a público hoy día. Realmente no estoy seguro si no estaba en esa condición, pero hoy día lo ratifiqué y lo puse a público para que lo tengan a disposición. Y los videos de estas clases pretendo dejarlos subidos hoy día en la tarde, así que para que tengan todo el material de estudio correspondiente. Y durante el fin de semana les voy a subir algunas guías que les pueden servir de orientación para lo que va a ser el certamen. Bien, dentro de lo que nosotros estuvimos viendo la semana pasada, a nivel de resumen de la clase de la semana pasada, vimos
lo relacionado con técnicas básicas del mantenimiento. Dentro de estas técnicas básicas del mantenimiento, ¿cierto?, nos encontramos bastantes herramientas relacionadas con herramientas no destructivas que se denominan NDT, ¿no? Herramientas que son de aplicación directa o que pueden ser indirectas a través de la evaluación de algunos parámetros, ¿ya? Dentro de estas herramientas nosotros tenemos todo lo relacionado con dentro de estas herramientas tenemos nosotros todo lo relacionado con la termografía, las tintas penetrantes, todo lo relacionado con ultrasonido, rayos X, herramientas visuales, herramientas relacionadas con, quizás las dos más importantes tienen que ver con el análisis de vibraciones y también con lo que es el análisis de lubricantes. Esas técnicas se aplican todas para lo que es el mantenimiento predictivo, son técnicas básicas de aplicación para el mantenimiento predictivo y que nos sirven, ¿cierto?, fundamentalmente para detectar la presencia de una falla potencial en un activo. Posteriormente, una vez identificada esa falla potencial en el activo, ¿ya?, lo que uno hace, ¿cierto?, es verificar e identificar claramente cuál es el intervalo PF, es decir, el intervalo que existe entre esta falla potencial que yo he detectado a través de estas herramientas, análisis de vibraciones, análisis de aceite, y el punto F, que es el punto F se denomina fundamentalmente el punto donde ocurre la falla funcional, ¿ya? Nosotros ocurría la falla funcional he identificado claramente el intervalo entre el punto P del potencial de falla y la falla funcional. Nosotros iniciamos un plan o un programa, ¿cierto?, que nos va a permitir intervenir, la falla antes que ésta llegue al punto funcional. Y para eso, ¿qué es lo que hacemos? Iniciamos una serie de inspecciones relacionadas con el, con el potencial de falla, y esas inspecciones van mostrando, ¿cierto?, cómo va evolucionando la falla y cómo se acerca al punto F. Dentro de ese intervalo PF que nosotros necesitamos que sea lo suficientemente grande como para que hagamos todo lo que es la programación del mantenimiento, esa programación que contempla el que yo llegue con los repuestos más importantes, logre hacer las coordinaciones con operaciones para su detención, busque el mejor momento para hacer la intervención de tal manera que afecte lo menos posible, ¿cierto?, a los aspectos productivos, establezco las condiciones logísticas para llevar a cabo la intervención. Entonces, una vez que ya nos acercamos al punto F, nosotros realizamos la intervención correspondiente de tal manera de llevar el equipo a su condición de producción inicial. Esta tarea es posible siempre y cuando, ¿cierto?, los parámetros operacionales que yo tengo considerados para alcanzar los resultados estén dentro del rango aceptable, de tal manera que yo pueda alcanzar los resultados que busco. Entonces, tiene la primera condición, el mantenimiento predictivo, que exista y esté establecido esta herramienta, esta técnica básica, que me permite detectar la falla potencial. Luego, ¿cierto?, para que yo pueda, el otro requisito es que exista un intervalo lo suficientemente amplio para que yo pueda desarrollar todas las actividades necesarias para hacer la intervención. Y la tercera condición está relacionado con que los parámetros operacionales estén dentro del rango aceptable de funcionamiento. Eso es los aspectos relacionados con el mantenimiento predictivo y su aplicación. Lo otro que nosotros vimos la clase pasada está relacionada con una aplicación
estas técnicas básicas y particularmente lo relacionado con los aspectos de tribología y lubricación. Señalamos que la tribología es una ciencia, ¿cierto?, que nace en Inglaterra y es una ciencia que considera entre sí una serie de otras técnicas relacionadas con particularmente la ingeniería mecánica, la ingeniería materiales, la ingeniería química, la electrónica y también todo lo que es la nanotecnología, ¿ya? Y eso es una técnica que se desarrolla en los 60 y que tiene que ver fundamentalmente con el desgaste, la lubricación y el roce que ocurre en los tribocomponentes o en los elementos que están sometidos a roce o están interactuando, ¿cierto?, de manera mecánica, ¿no? Donde está presente el roce, está la presencia de energía, está la presencia también de lo que es la lubricación. Señalamos que la tribología es importante sobre todo si uno quiere optimizar el EBITDA, es decir, si uno busca optimizar en la industria los resultados económicos, el EBITDA es una excelente, la tribología es una excelente herramienta, pero sin embargo su aplicación no es, no es del todo lo más usual dentro de lo que son las empresas y las industrias. Sin embargo, es una excelente herramienta con el fin de optimizar todo lo relacionado con la mantención programada, con la no programada. Es una excelente herramienta también para disminuir costos, una excelente herramienta para alcanzar los niveles de confiabilidad operacional y en definitiva es una herramienta muy potente para mejorar lo que son los EBITDA. Yo les di como ejemplo dentro de esto que si uno desarrollara, eh, desarrollara todas las planes de mantenimiento y los programas de mantenimiento de acuerdo a un plan tribológico, entendiendo que el plan tribológico muchas veces tiene o afecta hasta el 80% de las fallas por desgaste, ¿ya? Entonces tiene un impacto fuerte y si uno llegara a aplicar bien todas estas técnicas de tribología, alcanzaría ahorros a nivel país hasta de un 2% del Producto Interno Bruto. Eso significa, ¿cierto?, que el Producto Interno Bruto aquí en Chile es del orden de los 240.000 millones de dólares. Eh, el ahorro que obtendríamos es del orden de los 5.000 o a 5.000 o a 6.000 millones de dólares, ¿no? Lo que realmente es un tremendo potencial si uno busca sobre todo el financiamiento de los planes económicos y sociales que hoy en día, ¿cierto?, estamos tan necesitados de recursos, ¿no? Entonces, estamos hablando que la buena aplicación de la tribología tiene un impacto relevante, ¿ya? Y bueno, y la tribología, como lo señalamos, está asociado a todos estos procesos de lubricación, y la lubricación tiene diversos tipos de funciones, donde la principal, ¿cierto?, es la de lubricación, ¿ya? Pero tiene otras funciones como funciones de sellado, funciones relacionadas con la limpieza de los sistemas mecánicos y también la remoción de barros y óxidos que pueden estar presentes dentro de los sistemas mecánicos. Por lo tanto, la lubricación cumple un papel muy importante dentro de lo que es la tribología y un papel muy importante dentro de lo que es el, lo que es la fricción, el roce y el desgaste propiamente tal de los elementos mecánicos, ¿ya? Ahora, los lubricantes tienen ciertas características y es muy importante dentro de los lubricantes lo que es el nivel de limpieza de ellos. Y es así, ¿cierto?, que uno de los aspectos que nosotros conversamos es todo lo que tiene que ver con limpieza y contaminación relacionada con lo que es los lubricantes. Y una de las cosas que señalamos, ¿cierto?, es que nosotros para hacer este análisis, y esto es también una materia importante para lo que es el certamen, ¿ya? Normalmente aparece un ejercicio relacionado con la aplicación de la ISO 31000, ya sea para lo que es el cambio de aceite a una turbina,
un motor diésel, de un chancador, de un molino industrial, del cambio de aceite en una bomba de gran tamaño. Entonces, estas aplicaciones ISO es sumamente importante que ustedes lo tengan y lo consideren como un ejercicio también de aplicación. Buscar dentro del mismo proceso industrial que ustedes tienen, donde yo tengo un equipo o un proceso, ¿cierto? Donde el uso de lubricantes pudiera ser, el uso de lubricantes pudiera ser relevante, ¿ya? La norma ISO, esta norma ISO, la 4406, se basa fundamentalmente en un código, que es un código ISO más un primer dígito, que en este caso en la pantalla ustedes están viendo el dígito, el número 17, y este número 17 lo que me muestra, ¿cierto?, son el número de partículas mayores a 4 micras que pueden estar presentes en 1 mililitro de aceite, ¿ya? Para encontrar el rango de partículas presentes, yo lo que hago es que tomo el número 17 y me voy a la tabla que tenía puesta acá, y el número 17 me dice que el número de partículas mayores a 4 micras en 1 mililitro de aceite corresponde a 640 a 1.300 partículas mayores a 4 micras. Eso corresponde el dígito 17 colocado, ¿cierto?, en el primer lugar, colocado, ¿cierto?, en el primer lugar antes del primer slash. El número 15 significa el número de partículas mayores a 6 micras en 1 mililitro de aceite, ¿ya? Y el rango de partículas es el que, si nos vamos a la tabla, el rango de partículas es el que se muestra ahí en el slide, que dice que las partículas mayores a 6 micras son entre 160 a 320 partículas mayores a 6 micras. Y el dígito 12, como está colocado en tercer término, ¿cierto?, en la tercera posición, señala las partículas que hay mayores a 14 micras. Entonces, si yo me voy a la tabla, me voy a encontrar que la tabla me va a decir que existen entre un rango de 20 a 40 partículas mayores a 14 micras en 1 mililitro de aceite. ¿Hasta ahí está claro eso? ¿Estefan? Sí, profesor, está ¿Sí? claro. Sí. Okay. Entonces, aquí también aparece, ¿cierto?, donde la Parker señala que los aceites nuevos, en general, bueno, y la Parker señala que los aceites nuevos tienen un código, que es 20, 18, 16, que si yo voy a la tabla, me voy a encontrar, ¿cierto?, con el rango o el número de partículas para cada uno de esos códigos, ¿cierto? El 20 corresponde al número de partículas mayores a 4 micras, el 18 corresponde al número de partículas mayores a 6 micras, y el número 16 corresponde a las partículas mayores a 14 micras, ¿ya? Entonces yo me voy a la tabla y comparo. Ahora, si yo me doy cuenta, y en general, si ustedes lo recuerdan y lo tienen dentro de las slides del PowerPoint anterior, de la clase anterior, el aceite nuevo en general, tiene la característica de tener un nivel de contaminación superior al que necesitan las maquinarias, ¿ya? ¿Y cuál es ese problema? Que si yo incorporo el aceite nuevo sin microfiltrar, me voy a encontrar con el problema, ¿cierto?, que yo voy a afectar la vida útil del componente. Voy a afectar la confiabilidad del componente. Voy a afectar la disponibilidad del sistema. Y adicionalmente ocurre, ¿cierto?, y yo también les señalé, que los proveedores de equipo, los proveedores de equipo o los OEM, una de las cosas que hacen es recomendar el nivel de limpieza que requiere cada uno de sus equipos, ¿ya? Y si el nivel de limpieza que yo estoy incorporando con el aceite nuevo es de características inferiores, yo
necesariamente voy a afectar el funcionamiento del equipo. Por lo tanto, ¿cierto? Muchas veces eso significa pérdidas de garantía por parte del proveedor de los equipos. Y esa pérdida de garantía, cuando estamos hablando de equipos de gran envergadura, significa pérdidas importantes desde el punto de vista económico y pérdidas desde el punto de vista de la calidad de gestión de la empresa. Por lo tanto, ¿yo qué es lo que debo hacer? Si yo hago el análisis, ¿cierto? E identifico que el nivel de limpieza que exige el fabricante es superior al del aceite nuevo, yo necesariamente tengo que llevar adelante un microfiltrado, ¿ya? Ahora, no solamente basta, no es suficiente, ¿cierto?, que yo haga un buen microfiltrado y alcance con el aceite nuevo los niveles de exigencia exigidos por el proveedor o que requiere la máquina o equipo, ¿cierto?, donde yo voy a hacer el cambio de aceite. Es necesario, y sobre todo cuando nosotros venimos saliendo de una operación de mantenimiento o estamos haciendo la instalación de una planta o de un sistema de lubricación o de un sistema hidráulico nuevo, hacer un flashing. El flashing, ¿qué es lo que es? Es la limpieza interna del circuito por donde va a estar circulando este aceite nuevo. ¿Y por qué es necesario hacer una limpieza? Porque normalmente posterior a los mantenimientos o posterior a los montajes de un sistema hidráulico o de lubricación nueva, yo me encuentro con una serie de elementos contaminantes que pueden ser partículas metálicas u otros contaminantes que posteriormente me van a afectar el circuito, me van a afectar las válvulas, me pueden afectar las bombas u otro componente del circuito hidráulico, con lo cual yo también puedo llevar a una falla al sistema con la pérdida de la confiabilidad operacional correspondiente, ¿cierto? Y el no alcanzar los resultados. Entonces, para abordar estos temas, normalmente tengo que hacer es identificar, ¿cierto?, los niveles de exigencia del equipo al cual yo le doy desde el punto de vista de la limpieza del lubricante, para lo cual yo tengo que conocer el código de limpieza exigido para el equipo, tengo que conocer también y tener en cuenta el código de limpieza del aceite nuevo, hacer los análisis correspondientes, las evaluaciones correspondientes, ver si necesito microfiltrar o no microfiltrar y posteriormente hacer el flashing que corresponda. Entonces, eso también es un ejercicio de aplicación bien interesante que ustedes tienen que hacerlo de acuerdo a estos pasos que hemos analizado. El flashing en particular, como les decía, es un proceso de limpieza interna de los circuitos y que para su desarrollo se requiere, ¿cierto?, la aplicación de un flujo de carácter turbulento, es decir, un flujo que con un número de Reynolds superior a los 4000. Adicionalmente, para la aplicación del flashing también se usa un aceite alternativo de características similares al aceite que yo voy a introducir posteriormente, al aceite que he microfiltrado y que voy a introducir en el circuito. Y eso, una vez ya efectuado el flashing, yo puedo proceder con la incorporación. Y bueno, habiendo retirado el fluido que yo incorporé para lo que es el flashing, yo procedo posteriormente a la incorporación del aceite nuevo. Hay que entender muchas veces que estamos hablando de cantidades de aceite, por ejemplo, una turbina a vapor del orden tiene del orden de los 40.000 litros. Por lo tanto, es importante realizar esta operación de manera bastante rigurosa en todos sus pasos y procesos, a objeto que no afectemos, ¿cierto?, la confiabilidad operacional, no afectemos la confiabilidad del proceso, porque estamos hablando de máquinas que realmente son caras, son máquinas únicas y cuya criticidad es muy alta dentro de los distintos procesos. ¿Consultas? Julio López. Profe, Julio, ¿sí? ¿tienes alguna duda? No, me quedó todo muy claro. Ok, Esto lo gracias. pasamos la vez pasada, así que Sí, por me eso que estoy quedó... haciendo un resumen. Sí, Un sí. resumen de la clase pasada.
Sí, esto me llamó harto la atención. ¿Ya? Buena materia. Y entramos, ¿cierto? Estábamos en la unidad temática 2, entramos a la unidad temática 3, herramientas de gestión del mantenimiento, donde aparecen aquí varios acrónimos. El GRM, ¿ya? El GRM es la gestión de riesgo para lo que es el mantenimiento, y es una táctica o una metodología para lograr las herramientas o los planes de mantención. Vamos directamente, estas son herramientas para alcanzar los planes de mantención fundamentalmente, o apoyar, ¿cierto?, en lograr los planes de mantención. ¿Qué son los planes de mantenimiento? Los planes de mantenimiento son actividades que se desarrollan a objeto que yo mitigue o minimice y lleve a niveles tolerables y aceptables las fallas, ¿sí?, que ocurren, ¿cierto?, en los sistemas, las fallas funcionales que ocurren en los sistemas o en los procesos. Entonces, estas son distintas técnicas. El GRM quizás es una técnica que no es tan aplicable en directo, o que uno la vaya a escuchar mucho dentro de lo que es la literatura, pero es la base de todas las siguientes. Es decir, el GRM es la base para lo que es el RBM, el RBI, el RCM y el TPM. La ISO son las normas de apoyo que están presentes, dentro de las cuales, para el caso del GRM, yo destaco la ISO 31000. La ISO 31000 es una norma de gestión de riesgos, ¿ya? Y el GRM se basa totalmente en lo que es la ISO 31000. Para lo que es la aplicación de todas estas normas, nosotros también hablamos ya de lo que es la gestión de activos, que es la ISO 55000, ¿ya? Y para lograr todo lo que es el mejoramiento continuo y alcanzar la integridad operacional de los procesos, y particularmente alcanzar los niveles de integridad operacional y confiabilidad operacional, yo lo que utilizo toda la familia de las normas ISO 9000. Las normas ISO 9000 son las normas de calidad, y que fundamentalmente a través de, y las normas de calidad, ¿qué es lo que utilizan? Utilizan en general los distintos procesos operativos y los distintos procesos estratégicos a objeto de, al desmenuzar estos procesos y yo ir esto es parte de la tarea que ustedes tienen que hacer ahora, ¿ya? Ustedes tienen que tener cuál es el diagrama de procesos de la empresa, y al desmenuzar este diagrama de procesos, es decir, al desmenuzarlo, cuál es, hacer un análisis funcional de cada uno de los procesos unitarios que conforman un proceso productivo, ¿ya? Yo puedo identificar también cuáles son sus parámetros operacionales, entendiendo que los parámetros operacionales más importantes son los costos unitarios del proceso, los indicadores de calidad del proceso, y también los niveles de producción en cada una de las etapas, ¿ya? Entonces, ese diagrama de proceso posteriormente es el que, al hacer, digamos, al abrir este diagrama de proceso y hacer la aplicación, una de las aplicaciones más conocidas en todo esta, está relacionado con lo que es el círculo de Denning, o eh, el ciclo de Denning. Y el ciclo de Denning, ¿en qué se basa? En que yo desarrollo toda una planificación para alcanzar los parámetros operacionales que a mí me van a permitir alcanzar los resultados de ese proceso productivo o de ese servicio. Yo hago toda la planificación, desarrollo todo lo que son las tareas necesarias, ya establezco la organización y establezco las personas que yo requiero, y establezco los distintos estándares productivos a objeto de poder lograr esa planificación. Y posteriormente yo lo que hago es, porque está todo lo relacionado con la planificación, con el hacer. Yo hago, ¿cierto?, que esto se lleve adelante a través de una organización, logro que los planes y tareas se ejecuten. Posteriormente, eso es el do del hacer del ciclo de Denning. Posteriormente, yo lo que hago es una verificación, es decir, hago las mediciones, hago los controles necesarios, que es el check o el verificar,
y posteriormente, una vez que chequeo, verifico que yo estoy cumpliendo los estándares o los parámetros operacionales, yo llevo adelante, ¿cierto? Todo lo que, o si hay alguna brecha que exista entre lo que yo tengo planificado, ¿cierto? Y lo que se está dando en el proceso productivo o en el proceso, en el servicio que yo estoy desarrollando, una vez que lo verifico y si identifico que hay brecha, yo tengo que actuar. Entonces, esa es la aplicación del ciclo de ENIM, o es todo lo relacionado con la aplicación de estas normas ISO, las 55, la 31.000, las 55.000, las 9.000, ¿ya? Y hoy día, ¿cierto? Para todo lo relacionado con el mantenimiento, toma mucha fuerza también las normas ISO 14.000, que están relacionados con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, vamos a partir en primer término haciendo un breve análisis de lo que es el GRM, porque el GRM me permite un aspecto esencial dentro de lo que es la forma como yo abordo las otras distintas metodologías. Me sirve para el RBM, me sirve para el RBI, me sirve para lo que es el RCM, ¿ya? Y el por qué, porque aquí una de las cosas que queda clara y una de las cosas que yo quiero mostrar y que ustedes tienen que entender, y si no lo entienden, por favor, vamos aclarándolo de inmediato, porque esto lo que hace es que a mí me permite evaluar los riesgos que están presentes, me permite jerarquizar los riesgos, ¿ya? Y me permite también clasificar los riesgos, porque en la medida que yo evalúo, jerarquizo y clasifico los riesgos, es donde yo voy a poder aplicar claramente la etapa 3 del modelo de mantención, que me va a permitir seleccionar cuáles son los equipos más críticos, ¿ya? Y recuerden, una de las primeras definiciones que hicimos en el curso es que nosotros tenemos recursos que son escasos. Y como los recursos son escasos, yo esos recursos tengo que llevarlos, ¿cierto? Normalmente a donde están mis mayores necesidades, ¿eh? Y las mayores necesidades en el caso del mantenimiento están en aquellas maquinarias que son más críticas para los cuales yo tengo que hacer una clara identificación, y posteriormente, acuérdense que en la etapa 4 del modelo de mantenimiento me habla de identificar los puntos más débiles, es decir, a través de un análisis FMECA y a través de lo que es la evaluación crítica de estos modos de falla, yo logro identificar cuáles son los modos de falla más críticos, y por lo tanto es ahí donde yo tengo que poner también mis mayores esfuerzos. Y es ahí donde se centra es el centro, ¿cierto?, donde los planes de mantenimiento y el plan matriz de mantenimiento pone sus mayores esfuerzos, y posteriormente aquellos modos de falla o aquellas maquinarias que tienen menor grado de criticidad, yo las voy abordando, ¿cierto? Las voy abordando de manera secuencial, dándole, ¿cierto?, los menores tiempos y los menores recursos y la menor dedicación a aquellos que tienen riesgos que son riesgos muy leves o que están dentro del rango de lo aceptable, ¿ya? Pero aquellos riesgos que pueden ser máquinas que pueden traerme consecuencias o nivel de riesgo que son catastróficos, ¿eh? O niveles de riesgo que son inaceptables, yo tengo que abordarlos de manera inmediata, ¿ya? Entonces, de eso se trata, y en esto nos vamos a centrar en esta unidad temática, que es un aspecto sumamente necesario que ustedes logren entender. Entonces, ya vimos el resumen, la unidad temática número 3, ¿cierto? Y aquí vamos a hacer una breve introducción, después posterior a este certamen, y ya en las clases post vacaciones, vamos a ver en detalle el GRM, el RBM, el RCM y el TPM, ¿ya? Y aquí solamente vamos a hacer una breve introducción, pero que me va a permitir detectar cuáles son las herramientas más importantes que yo necesito para su aplicación. Y de esto, ¿ya? A lo menos va a salir un par de ejercicios también para el certamen, ¿ya? En el GRM, ¿ya? Una de las cosas es cómo yo aplico, ¿cierto?, el GRM, la gestión de riesgo en el mantenimiento,
en alguno de los equipos del proceso industrial que yo estoy analizando. Y en el caso del RBM, siempre es importante entender para qué y dónde yo debo aplicar el RBM y cuál es la metodología, cuáles son los distintos pasos que yo debo seguir y bajo qué condiciones podría yo aplicar el RBM o el RBI en una planta industrial. ¿Mm? Entonces, bueno, aquí hay un diccionario que ustedes revísenlo y posteriormente me hacen las consultas donde tengan las dudas correspondientes, pero este es parte del lenguaje que ustedes ya tienen que estarse acostumbrando a manejar. ¿Mm? Aquí señalar que dentro del modelo, ¿cierto? Lo primero que hacemos en el modelo es definir la estrategia donde aparecen, ¿cierto? Los pasos y las tareas necesarias para que yo alcance la misión declarada, que son los propósitos estratégicos, la visión declarada, considerando siempre los valores. Entonces, el análisis estratégico, a mí, una de las cosas que me permite, ¿cierto?, también identificar los mayores riesgos para el proceso industrial donde yo estoy inserto, y también aquí está la aplicación, ¿cierto?, en cada una de las perspectivas, ya sea la perspectiva económica, financiera, donde yo puedo determinar a través de esta evaluación del riesgo en la aplicación de cada una de ellas, aplicando el valor esperado del riesgo, que es la probabilidad por la frecuencia, yo podría determinar cuáles son el proceso o la actividad más crítica, si son los procesos, ¿se acuerdan que hablábamos de la Coca-Cola y dentro de lo que es la Coca-Cola, una dimensión, una perspectiva crítica era todo lo que es el marketing y venta, en los procesos más industrializados donde la presencia de lo que es que hay una presencia intensiva en activo, muchas veces lo relevante y el factor crítico tiene que ver con el proceso, con los procesos que se desarrollan, los procesos industriales, que es el caso de la gran mayoría de las empresas que nosotros analizamos. Posteriormente, en la etapa 2, una de las cosas que decíamos, ¿cierto?, es que es muy necesario hacer una buena evaluación y diagnóstico del estado del mantenimiento, y para lo cual, ¿qué es lo que hacíamos? Usábamos herramientas como eran las auditorías, los diagnósticos, los benchmarks, y también como referencia todas las buenas prácticas relacionadas con la ISO 55000 y la gestión de activos. Posteriormente en este modelo, ¿cierto? Luego que nosotros hacemos esta evaluación del estado de los activos a objeto que podamos cumplir con las prioridades y con los resultados que se nos piden en la empresa en la etapa 1, nosotros, si se trata de una empresa del tipo brownfield, la etapa 3 se va, ¿cierto?, a lo que yo tengo destacado con rojo aquí, que es el análisis de criticidad de los equipos, y es donde yo inicio todo lo que es la aplicación de las distintas herramientas, ya sea el GRM, el RBM o el RCM, o el TPM en su efecto. Estamos hablando de un proyecto del tipo brownfield, de un proyecto que ya está en operación. Si se trata de un proyecto del tipo greenfield, es decir, de un proyecto nuevo, yo lo que tengo que ir a hacer hacer todo lo que es un análisis del ciclo de vida del proyecto. Y dentro de ese análisis del ciclo de vida del proyecto, yo tengo que, bueno, hacer todo lo que es el análisis inicial de preinversión, inversión, hacer todo ese análisis orientado, ¿cierto?, a determinar el CAPEX, que son los costos de inversión, y luego, ¿cierto?, ya retomo, luego que hago el análisis del ciclo de vida del proyecto, ¿cierto?, la inversión, la operación y la desincorporación del equipo, vuelvo, ¿cierto?, a lo que es la etapa 3. La etapa 3 es la que está subrayada o está enmarcada dentro de este cuadrito que tiene el color rojo, ¿ya?, y que es el análisis de criticidad de los equipos, y en esto se centra, ¿cierto?, esta actividad de lo que es estas herramientas de gestión, ¿ya? Porque para hacer el análisis de criticidad, ¿yo qué es lo que necesito? Necesito hacer este análisis funcional, determinar todas las funciones, hacer el diagrama también, diagramas de proceso, hacer el diagrama, el EFS, donde determino
qué es lo que entra, qué es lo que entra al proceso, cuáles son las funciones que están presentes en el proceso y cuáles son las salidas. Una vez que yo determino, ¿cierto?, todas las funciones y particularmente, bueno, las funciones de cada uno de los procesos unitarios que están en todo el proceso productivo o en el proceso de servicio, yo debo hacer el análisis de criticidad. Y el análisis de criticidad fundamentalmente considera algunos pasos, pasos que están en lo que yo llamo, o no lo que yo llamo, sino que están en lo que se hace en el GRM y que están basados en lo que es la ISO 31000. La ISO 31000 a mí me permite y me da lugar a resolver a distintos problemas a los cuales yo me puedo ver enfrentado. Y uno de esos problemas puede estar relacionado con el mantenimiento, el identificar cuáles son los planes de mantención que a mí me permiten lograr la mitigación de los riesgos que pueden llevarme a resultados catastróficos o me pueden llevar a riesgos que son inaceptables para lo que son el proceso productivo. Y las etapas son las que están presentes aquí. Una, establecer el contexto. Estefan, ¿te acuerdas qué es lo que es establecer el contexto en un proceso industrial? ¿Y cuáles son las herramientas que nosotros estábamos usando para eso? Establecer el contexto operacional en que se está desarrollando el proceso, analizar. Fíjate que cuando nosotros partimos, bueno, el contexto operacional en los procesos es fundamental, pero cuando nosotros estamos estableciendo el paso 1, el desarrollo de la estrategia, ¿cierto? Siempre es bueno también considerar el contexto global. ¿Ya? Entonces, para establecer el contexto, ahí tú tienes algunas herramientas. Vamos, Estefan, te escucho. Hay que considerar contexto global en consideración a las CIM. Ese es para el contexto operacional. Para el contexto global, ¿se acuerdan que yo les PESTEL. indiqué? Es interesante considerar el PESTEL. ¿Ya? Claro. Pero aquí en el ejemplo, donde si ustedes se fijan en la parte superior izquierda, aparece el diagrama de la ISO 31000, donde la primera etapa es establecer el contexto. ¿Y qué nos indica, digamos, esto? Es que aquí hay otra forma como ustedes pueden abordar, en vez de las CIM, que es lo que les establezca, ¿cierto?, todo lo que está relacionado con el contexto económico. En que, ¿qué es lo que puede ocurrir, cierto? Es que en este proceso industrial que yo estoy analizando, yo puedo tener problemas desde el punto de vista que me puede afectar la agregación de valor en el proceso. Es decir, si yo tengo falla, tengo riesgo, ¿cierto?, en lo que es y puedo afectar lo que son el valor económico del proceso. Por otro lado, ¿qué es lo que puede pasar? Es que yo puedo afectar, ¿cierto?, todo lo relacionado en el proyecto con lo que es la proyección desde el punto de vista del valor actualizado, del VAN del proyecto, el valor actualizado neto. ¿Ya? Y así podemos seguir, que puede afectar también, o puede afectar todo lo relacionado con la parte salud y seguridad, que eran parte de los factores del HSEC. Todo lo relacionado, ¿cierto?, con ambiente y comunidad. Todo lo relacionado con el ambiente social. Puede afectar desde el punto de vista, ¿cierto?, de lo que es la parte legal. Y puede afectar en relación a lo que tú te ibas a referir, Estefan, a las CIM. ¿Cómo pueden afectar o cómo pueden afectar a las CIM o cómo las CIM pueden afectar el contexto operacional? ¿Te acuerdas cuáles son las CIM, Estefan? Entre ellas tenemos, primero que todo, la mano de obra. Mano de obra, perfecto. La Las mano de obra maquinarias. puede ser afectada o la mano de obra pueden afectar, ¿cierto?, las otras M, perfecto. ¿Qué más te acuerdas ahí? Tenemos la maquinaria.
La maquinaria, ¿de acuerdo? Los La métodos que se van a maquinaria utilizar. puede ser afectada por el medio ambiente, como la maquinaria también puede afectar el medio ambiente. La maquinaria puede afectar a las personas, como las personas pueden afectar a las maquinarias, ¿de acuerdo? Sí, profesor. ¿Mm? ¿Qué otra te acuerdas? Métodos, Métodos, perfecto. materia prima. Materia prima o materiales, sí, perfecto. eh, eso me acuerdo. Mediciones. Mediciones. Y el money, la Y parte económica, esa es una séptima M, ¿cierto? Que aquí está presente, o sea, cómo los riesgos relacionados con la parte económica, el money, ¿m? Que también está en inglés ahí, ¿m? Porque te pueden afectar desde el punto de vista de disminuir el valor agregado, ¿cierto? El valor agregado, el valor económico agregado en una empresa, o te pueden afectar con respecto a los resultados que yo espero de un proyecto. Los resultados que yo espero de un proyecto son el VAN, busco maximizar el VAN, y tengo otros, también me pueden afectar la tasa interna de retorno, el PIR. ¿Ya? También puede ser afectado el periodo de recupero. Son riesgos que yo tengo, riesgos económicos dentro de lo que son un proyecto. Pero adicionalmente tengo los otros riesgos que están relacionados con lo que son las 6M. El PESTEL a mí normalmente lo que me permite tener presente, ¿cierto?, cuál es el escenario global donde yo estoy moviéndome. Y el PESTEL normalmente se usa para hacer análisis más de carácter estratégico, donde yo tengo que considerar el aspecto político, ¿m? El aspecto económico, lo relacionado con lo social, lo tecnológico, el medio ambiente y lo legal, que son aspectos, ¿cierto?, que a mí me permiten establecer un contexto e identificar claramente lo que es el contexto industrial donde yo me estoy desenvolviendo. Y cada uno de esos factores son sumamente importantes para mis decisiones desde el punto de vista ingenieril o los temas relacionados con el mantenimiento. No es lo mismo, si yo me refiero al tema medioambiental, no es lo mismo establecer un plan de mantención para un equipo acá a nivel de mar, a establecer un plan de mantenimiento de un equipo similar, ¿cierto?, a 4.500 metros de altura. Las personas no tienen un mismo comportamiento a nivel de mar o a 4.500 metros de altura. No sé si en este curso hemos hecho la discusión de qué es lo que, por ejemplo, la mina Coyahuasi tiene su planta a 4.500 metros de altura, la planta concentradora. Y realmente los cambios de turno y particularmente los días lunes, poder llegar a trabajar y ser eficiente en el trabajo es muy difícil porque adicionalmente Coyahuasi, ¿cierto?, que está próximo a Iquique, es una zona de mucha puna, de mucha puna. Entonces la gente llega y prácticamente los días lunes a 4.500 metros de altura no puede trabajar. Está mareada, está muy cansada, no está con todas sus competencias. Por lo tanto, los planes de mantenimiento que yo desarrollo en Coyahuasi, asociados a las personas o asociadas, ¿cierto?, a las maquinarias o equipos, es distinto a lo que yo puedo hacer a nivel de mar. Entonces, los contextos son muy importantes. Consultas. Bien, dentro de este tema de los contextos, ¿cierto? Y la segunda, si nosotros nos vamos, ¿cierto?, a la segunda, es identificar los riesgos, ¿ya? Y los riesgos están muy asociados a las distintas perspectivas que estuvimos, ¿cierto?, en lo que es el análisis del contexto, donde los riesgos yo los puedo asociar a la mano de obra, a la maquinaria, al medio ambiente, a los materiales, a los métodos, a la medición o a la parte económica, ¿ya? Yo puedo identificar riesgos asociados a esas situaciones, a esas perspectivas, ¿ya? Entonces, y para la identificación de los riesgos, ¿cierto?, yo puedo utilizar cuestionarios, listas de chequeo, inspecciones,
los flujos de proceso, los inventarios de riesgo, la historia. Porque para identificar los riesgos, yo les dije, riesgo es la probabilidad que algo ocurra o no ocurra, ¿ya? Y los riesgos están presentes en toda actividad o proceso que yo desarrolle. Por lo tanto, es sumamente importante cuando yo quiero alcanzar un resultado en cualquier actividad que yo esté desarrollando, es identificar esos riesgos. Y las dos preguntas claves, ¿cierto? Es, ¿qué puede suceder o qué ha sucedido? Aquí en la gráfica aparece, ¿cierto?, el ejemplo de un taller mecánico, donde si uno empieza a analizar cada una de las etapas y procesos, puede identificar, oye, qué puede suceder, qué ha sucedido, y ahí uno empieza a identificar los riesgos, ¿ya? Entonces, yo hago un listado de riesgos, ¿ya? Una vez que yo hago ese listado de riesgos, yo lo que tengo que hacer, y es la tercera etapa, ¿cierto? Vamos a irnos de nuevo. La tercera etapa de lo que es la ISO 31000 o la gestión de, el diagrama, ¿cierto? Para hacer lo que es la gestión de riesgos, tener los riesgos administrados. Me pregunto, ¿cierto? Y lo que hago es hacer un análisis de riesgo. Y aquí ustedes ya se lo han aprendido ya de memoria. Y no sé si me puede ayudar Beatriz haciendo la explicación del tema del análisis de riesgo. ¿Qué es lo que debo aplicar yo en el análisis de riesgo? Vas a hacer la espina de pescado en el Ishikawa. Pero el análisis de riesgos ¿de qué, profesor? El análisis de riesgo en general, de un proceso industrial en particular. Para analizar los riesgos yo puedo utilizar, ¿cierto?, esta espina de pescado. Puedo utilizar los 5 por qué. Pero basémonos, que es la más simple y la que más nosotros hemos practicado en el Ishikawa, la espina de pescado. El problema, ¿cierto?, es el efecto que causa un modo de falla, por ejemplo, o un riesgo. Acuérdense que esta metodología yo la puedo aplicar a mantenimiento. Mantenimiento puede encontrar sus planes de mantención por esta vía. Entonces, asociemos que el problema, ¿cierto?, es una falla. ¿Qué equipo está analizando usted, Beatriz? ¿Qué proceso? ¿En la tarea, profe? ¿Sí? ¿Sí? Todavía no empezamos a hacer la tarea con mi grupo. ¿Y no tienen ni siquiera pensado cuál es la... No, todavía no. ¿Qué proceso usted conoce? ¿Proceso industrial? ¿Ha hecho práctica? Perdón, se me apagó el micrófono. No, todavía no hago la práctica. ¿Has tenido la oportunidad, o yo creo que tú conoces lo que puede ser conoces lo que es un avión, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es y si lo llevamos, ¿cierto?, a la pérdida funcional parcial? ¿Cuáles son los problemas que puede tener un avión? Alguna complejidad desde el punto de vista de alguna de sus turbinas, ¿cierto? Sí. Entonces, y aquí es donde uno empieza, uno podría decir, oye, una pérdida de revolución en la turbina. Y aquí uno tiene que empezar, ¿cierto?, a analizar por qué podía ser esa pérdida de revolución. ¿Hay algún problema, ¿cierto?, algún problema desde el punto de vista humano? Es decir, que la persona que está operando el avión no tiene las competencias, es decir, o no tiene los conocimientos, no tiene las habilidades, o no está motivado.
Y eso, ¿qué es lo que ha hecho? Que el avión, ¿cierto? Una de las turbinas del avión caiga en revoluciones. Entonces, yo empiezo a hacer ese análisis, considero la mano de obra, y la mano de obra la asocio al problema que está ocurriendo. Desde el punto de vista de la máquina, ¿cómo podrías asociar la máquina o la turbina o el avión al problema que está, a la pérdida de revolución? ¿Qué podrías decir con la máquina respecto a ese problema? La maquinaria, ¿cierto? Puede que no haya sido mantenida, ¿sí? O que el método de mantención que se aplicó no es el adecuado. Entonces, ¿me entiendes, Beatriz, hacia dónde voy? Sí, Yo, ¿qué es lo que hago? Las CIM a mí me permiten buscar, ¿cierto? Y analizar los problemas relacionados con mano de obra, máquina, medida, material, método, medio ambiente, relacionado con el problema que se me está presentando, causa-efecto. ¿Qué es lo que puede estar causando el problema? ¿Qué me puede estar generando ese efecto de la pérdida de revoluciones en una turbina? ¿Ya? Ese es el análisis que uno hace. Para darse cuenta, mira, ¿sabes qué? Y aquí también uno empieza a descartar. Problema de material no es. El problema de la máquina puede ser que la máquina esté mal mantenida. El problema de la máquina, ¿ya? Ahora, no puedo ser tan enfático que no es problema material, porque puede que el diseño, ¿cierto?, no sea el adecuado y ese diseño en cuanto a material me pudiera estar afectando o pudiera ser el problema principal. Pudiera ser algún problema hasta de mediciones, ¿cierto?, en lo que es la turbina, o sea que yo no esté haciendo el instrumento de medición que tiene para medir las revoluciones en la turbina esté descalibrado, no haya sido calibrado adecuadamente, que no tenga digamos, un protocolo también de medición de revoluciones que no corresponda, ¿te fijas? O que el medio ambiente me esté afectando, ¿cierto? Me encuentro ahí con un ambiente a lo mejor de muy alta temperatura o de muy baja temperatura que pudiera afectarme las revoluciones de la turbina. Entonces, cada una de las 6M yo tengo que tomarlas y analizarlas en torno al problema que estoy tratando de analizar y que estoy tratando yo de lograr, ¿cierto? Poder identificar cuál es el modo de falla o cuál es la causa, qué es lo que me está causando el problema. Entonces, ese es el análisis que yo hago. ¿Hay alguien que no entienda esto? Beatriz, ¿te queda claro eso, no? sí, gracias, profe. Estaba un poco distraída antes. ¿Ya? ¿Pero te queda claro? Sí, sí, Julio López, ¿Todo bien, profe? ¿sí? Sí. Luna, Sí, profesor, todo ¿sí? claro. Perfecto, gracias. Álvaro, Sí, profe, ¿sí? gracias. Benjamín Campillay, Sí, profe, todo muy claro. ¿sí? Entonces, a ver, quiero que con esto empiecen a darse cuenta lo potente que es la ISO 31000. Benjamín, ¿se empieza usted a dar cuenta lo importante que es la ISO 31000 o no? Benjamín Campillay, Sí, ¿Mm? sí, profe. ¿Ya? Y lo importante que es la aplicación del contexto, Benjamín. Correcto. Después viene el tema, identifico los riesgos. Para identificar los riesgos, más o menos miro, ¿cierto?, cuál es el contexto que yo tengo y en base a ese contexto yo empiezo también a identificar los riesgos. Y las preguntas que me debo hacer, oye, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué podría suceder? ¿Ya? Eso es lo que debo hacer para yo identificar riesgos. Luego viene, todos esos riesgos yo tengo que analizarlos. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que ver? Oye, ¿cuál es el problema que ocurrió? Y para analizarlos uso estas 6M o utilicen otra técnica, porque uno
también podría utilizar la técnica de los 5 por qué. Porque falló la turbina. ¿Por qué falló la turbina? Bueno, porque bajaron las revoluciones. ¿Por qué bajaron las revoluciones? Bueno, porque uno podría decir y podría asociar, bueno, porque hay un problema desde el punto de vista de la mano de obra. Es decir, y si yo estoy hablando de la mano de obra, es quien está operando o quien hizo la mantención de esto. Entonces, es un problema desde el punto de vista de la mano de obra de mantenimiento o de la mano de obra de operación. Ya, si es producto de la mano de obra de operación, ¿por qué? Oye, falló una turbina. ¿Por qué falló la turbina? Porque bajaron las revoluciones. ¿Por qué bajaron las revoluciones? Porque hay un problema, ¿cierto?, de habilidades del punto de vista de las maniobras que hace el operador o el piloto en este caso. ¿Y cuál es el problema de habilidades? Bueno, que él no está lo suficientemente entrenado, ¿cierto?, para a lo mejor un contexto ambiental determinado o para volar en algún modelo de avión determinado. ¿Y por qué no? Y al final, ¿a qué es lo que llego? A que la causa, ¿cierto?, es una falta de entrenamiento o una falta de capacitación. ¿Ya? Y cuando yo analizo ese problema, ¿ya? Eso, ¿qué es lo que me puede llevar? Me puede llevar a que el avión se puede caer. Entonces, acuérdense que normalmente nosotros nos encontramos, ¿cierto?, que cuando hay una falla en algún elemento mecánico, uno se pregunta, oye, ¿a qué se debe esa falla? ¿A una condición subestándar? ¿O se debe, ¿cierto?, a un acto subestándar? Y un acto subestándar puede estar relacionado con la operación o el mantenimiento. Es decir, escucharon de una falla en que hubo ayer en México, en el metro de México, 23 muertos. Problema relacionado con la M, que tiene que ver con la maquinaria, y problema que tiene que ver también con la mano de obra. Maquinaria, ¿por qué? Porque la maquinaria, el sistema, el equipo, no fue mantenido adecuadamente. ¿Y por qué no fue mantenido adecuadamente? Porque hay una responsabilidad en las personas que tienen a cargo el mantenimiento de ese metro. 23 muertos ayer, y una de las cosas que hoy día, ¿cierto?, se está investigando y ha sido la mayor falla en el metro en México. Entonces, yo tengo que identificar, una vez que yo conozco cuál es el problema, tengo que ser capaz de hacer los análisis. Y para los análisis usen las 6M. Oye, problema de la mano de obra, problema de la maquinaria, problema material, problema de medida, problema relacionado con medio ambiente, problema de método. ¿Ok? Entonces, ¿cuál viene ahora? Y es sumamente importante ahora lo que es la evaluación del riesgo. Me quedé pegado acá. ¿Ustedes me escuchan bien o no? Sí, profe. Sí, porque yo por alguna razón quedé pegado acá con la diapositiva. Bueno, lo que viene es la evaluación del riesgo. ¿Y por qué yo necesito evaluar el riesgo? Benjamín Campillay. Para ver dónde tengo que destinar mis recursos o mi atención. Mis mayores atenciones. Mayor atención. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Ahora, en el caso, ¿cierto?, de la evaluación de riesgo, ¿qué es lo que hace, cierto, que un sistema, que en el caso, a ver, particularmente, vámonos al caso del avión que estábamos analizando. ¿Cuál es la probabilidad
de falla de una turbina? ¿O cada cuánto tiempo cuál es la frecuencia de falla de la turbina? Súper baja. La frecuencia de falla de una turbina es baja, ¿cierto? Entonces, pero entendiendo que es que la frecuencia falla, ¿ya? ¿Cuál es la consecuencia que podría tener la falla de una turbina? Que me puede llevar a la falla total del avión. Alta. La más consecuencia es muy alta, ¿ya? Entonces, el riesgo o el valor esperado de la pérdida está asociada a la probabilidad por la consecuencia. Entonces, normalmente yo lo que tengo que hacer para estar evaluando este riesgo es poder calcular o estimar lo que es la probabilidad o la frecuencia, ¿ya? Y por otro lado, no basta con la probabilidad y la frecuencia, porque uno dice, oye, no, la probabilidad es baja, como me dijo Benjamín, y tiene toda la razón en eso, ¿ya? Pero, oye, la frecuencia es baja, ¿ya? La probabilidad es baja, pero la consecuencia dijimos es muy alta. Por lo tanto, el valor esperado de la pérdida es altísimo. ¿Por qué? Porque el avión se va a caer. El avión se va a caer. ¿Y cuáles son las consecuencias que tiene una caída del avión? Vean todas las consecuencias que podría significar eso. A todo el HC. Alta seguridad. Pero solamente el HC, ¿no? También. Y a la Velo de todas empresa las también. perspectivas. A la ¿Ah? empresa igual la pueden cerrar. Diferentes consecuencias. Miren, aquí lo que está presente, ¿cierto? Es normalmente una clasificación que uno hace del riesgo, luego que hace el cálculo, ¿cierto? Entonces dijimos que el avión tiene una probabilidad que es baja, pero la consecuencia es altísima. Por lo tanto, eso me va a llevar a que el riesgo, el valor esperado de la pérdida sea muy alto, ¿ya? Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Hace la clasificación y aquí, ¿qué es lo que estamos dándole para que de alguna manera hacer algún cálculo que sea cual y cuantitativo? Es decir, yo tomo un número referencial para lo que es, si es catastrófica, yo le doy, a ver, si la probabilidad es muy alta o la frecuencia es muy alta, yo puedo darle un valor, que en este caso el valor que se le da es un valor 3, ¿ya? Y a la consecuencia o al impacto que aparece la probabilidad, ¿cierto?, está en el eje de las Y y el impacto está en lo que es en el eje de las X. Entonces, si yo me encuentro de que la probabilidad es baja, yo puedo dar valores 1, puedo dar valores 2, puedo dar valores 3 o puedo dar valores 4, al igual que para el impacto, y eso a mí me permite hacer una evaluación cual y cuantitativa, ¿ya? Lo que vamos a hacer, estamos en la hora ya, en la próxima clase, vamos a terminar esta metodología y vamos a incorporar, ¿cierto?, también lo que es un ejemplo de o la aplicación del RBM, que es lo que interesa. Pero básicamente esta es la forma y esto es lo que más me interesa de esta parte, que ustedes se familiaricen y logren aplicar y logren entender cómo evaluar el valor esperado de la pérdida o cómo evaluar riesgo, ¿ya? Sobre todo en las máquinas, porque eso me permite identificar las máquinas más importantes y me permite también identificar los modos de falla que son más importantes. Y esos son los que yo abordo a efecto
de hacer un diseño de un plan matriz de mantenimiento que me permita mitigar fallas. Nos vemos más rato. Nos vemos, profe. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao.